Gracias a todos ustedes por aceptar esta importante invitación y hoy en compañía del equipo de trabajo del Museo de Arte del Tolima y por supuesto con la presencia de cada uno de ustedes, damos apertura a la inauguración damos apertura a la exposición El color de la memoria del artista Douglas Mendoza. Sin más preámbulos, me permito presentar al maestro Darío Ortiz Robledo, presidente de la Junta Directiva, quien dirigirá este espacio. Omaira, bueno, muchas gracias a todos los presentes, los que nos están escuchando desde diferentes partes. Pues de esta manera vamos a intentar dar inicio a la inauguración virtual de la exposición del artista guajiro, nacido en 1973, Douglas Mendoza. Douglas, pues ante todo, es un pintor, como lo definiera el mismo Eduardo Serrano, quien hace el texto de presentación de la muestra, y que esta vez, en esta oportunidad, nos trae una selección de trabajos realizados especialmente para las instalaciones del museo y que, como ustedes verán, se van a ver increíbles en esas salas. Douglas es un artista que se educó en Valledupar y que obviamente con todas sus raíces de la costa Caribe se relaciona, por supuesto, con la pintura de un maestro tan importante como lo es Alejandro Obregón, pero a la vez bebe de otras fuentes, como las del maestro español Juan Antonio Roda y la pintura internacional de Antoni Clavé y tantos otros creadores que han trabajado la abstracción. Sin embargo, por supuesto, la ruta de Douglas va más allá de eso. El trabajo en el momento en que Douglas decide irse por una línea abstracta y una línea eminentemente pictórica, un poco en contravía de las tendencias contemporáneas que sus propios maestros le insistían que tomaran en la escuela. Él simplemente hace su propio descubrimiento del color, su propia ruta, de la masa, de la textura, de la transparencia, y genera con el paso de los años una obra que hoy dentro de la plástica colombiana pues termina siendo muy característica e inclusive que increíblemente tiene casi que su propia escuela en algunos seguidores, digamos, tanto de Valledupar como de Barranquilla, de Cartagena, que hoy intentan de alguna manera acercarse a su expresión. Así que con nosotros está Douglas, que nos va a nos va a hablar de su obra y nos va a hacer un recorrido en esta inauguración virtual y de alguna manera nos va a mostrar pues cómo quedó esa sala maravillosa, cómo se ve su obra increíble puesta ahí. Estoy seguro que está muy orgulloso por eso, porque realmente se ve magnífica. Y bueno, así que bienvenido Douglas, esta es tu casa, el museo es un museo que recibe todas las manifestaciones plásticas en una de las salas y la inauguramos hace poco. Tenemos una exposición donde hay cerámica y obras con carácter, digamos, conceptual alrededor de la Moana, del espíritu del río Magdalena. Y ese río Magdalena pues va a morir al Caribe, que es donde tú eres, y de alguna manera irriga parcialmente las tierras que tú viviste. Douglas, bienvenido, te cedo la Hola palabra. Darío, buenas tardes, qué bella presentación, no sé, te escucho me salgo del escenario escuchándote y me llevas, es que lo describes y quedo casi sin palabras, ¿no? La apreciación del arte tiene eso, mientras que uno está en el estudio pintando y recreando su mundo muy personal, pasa esto, como lo que me estaba pasando ahorita mientras te escuchaba, ¿no? Como las otras personas pueden recrear en su retina y tener una apreciación tan eficaz, tan cercana, y otras no tanto, pero a la hora de la verdad el arte tiene eso, son diferentes formas de sentirlo. Y no, estoy feliz. Hoy la sorpresa fue enorme al llegar acá y esta sala, cómo se ven los cuadros que respiran cada uno en su espacio, comunicándose con el otro. Estoy feliz y encantado, Darío. Bueno, muy bien. Muy bien, dice Eduardo Serrano en tu presentación sobre la obra que tenemos ahora expuesta. Comienza de una manera pues impresionante, ¿no? Dice Serrano, en el inmenso
océano de mediocres presentaciones que buscan a toda costa una contemporaneidad que por lo general es esquiva y en el cual ha naufragado buena parte de la escena artística nacional, resulta por demás vivificante volver a mirar pintura, con toda su reputación de retaguardia y su intención, si se quiere, extemporánea, de afectar sensiblemente al observador y de volver a valorar las consideraciones estéticas como uno de los componentes imprescindibles del arte. Pues bien, la exposición de Douglas provee esa reparadora profundidad, pues no se trata de trabajos realizados por terceras manos, ni de obras tecnológicas, ni de perogrulladas políticos-sociales, como en la mayoría de las obras que aspiran en la actualidad a toda prueba, sino que son trabajos que permiten percibir una búsqueda constante de los atributos que en el fuero interno del artista se identifican como los valores inherentes al arte de la pintura. Bueno, Douglas, después de esa reputación que te pone Serrano, Imagínate. Cuéntanos de esos colores, cuéntanos del título de la memoria, porque vienes de La Guajira, y La Guajira, aunque tu obra es llena de muchos colores, la imaginamos y la recordamos especialmente en sus enormes zonas desérticas, ¿no? Obviamente, por supuesto, en su magnífico macizo de la Sierra Nevada, pero ante todo, pues esas llanuras de arena, ¿no? Entonces, Douglas, cuéntame, por favor. Cedamos a los nervios y que el artista que habla con colores lo ponga en palabras, por favor. Imagínate qué difícil eso, ¿no? Parecería fácil, pero cuando uno como pintor deja dicho tantas cosas en pintura, a veces digo, bueno, vamos a hablar de mi pintura, pero si ya lo he dicho en mi taller, ya lo he dejado escrito ahí. Y mira lo que dice Eduardo Serrano, ¿no? Qué magníficas palabras de este grande del arte que tenemos nosotros. Y habla de la pintura. Y es que Darío es tan particular que lo que uno dice en pintura solo lo podría expresar por ese medio. Yo que vengo haciendo escultura de un tiempo para acá, y a veces quiero como entrelazar las dos formas de expresión. Siempre lo que se va a decir en pintura es una forma muy particular y muy personal en ese sentido. ¿Qué te digo de esta exposición, de mis cuadros, El color de la memoria? Tú sabes que siempre he usado el recuerdo y las imágenes y el paisaje. Es todo ese equipaje que traigo de mi Guajira, de la costa, no solamente los pinceles, el color, también me valgo de ese recurso, el recuerdo, ¿verdad? Yo creo que enfoques el cuadro. Ahora sigo hablando. Tengo problemas con el sonido, Darío. Si quieres me sigues hablando, porque no tengo... Sí, no te preocupes, oímos. Pues bien, se oye un poco el eco de la sala vacía del museo, pero está muy bien, así son estas cosas. Ahí se ve un poco las imágenes que está mostrando tu hijo Harold, quien nos está haciendo de cámara auxiliar en el museo. Que la pintura es llena de textura, tiene una cierta materia, pero propia de un óleo que se hace en muchas capas, ¿no? O sea, es un trabajo de construcción lenta, por lo que se ve en lo que tienes ahí, ¿no? Sí, por eso nunca trabajo un cuadro o dos cuadros, ¿no? Siempre, por lo general, estoy trabajando muchos cuadros al tiempo y es trabajo de meses, de 2, 3 meses, y tú en varios cuadros que voy esperando que sequen y vuelvo y los retomo, y por eso quedan capas superpuestas, veladuras, empastes. Yo te voy a hablar un poco de mi proceso. Sabes que hace 25 años mi pintura era figurativa, ¿no? Por así decirlo, era un poco expresionista. Y fueron desapareciendo las formas reales, por así decirlo, para darle paso al color y a toda esta caligrafía y gestos. De esa forma se fue como entretejiendo todo este discurso del recuerdo, de la memoria, de lo vivido, de lo recordado.
¿Y qué misterio tiene eso, no? El tiempo y el recuerdo. De tal manera que muchas de las veces comienzo el lienzo en blanco y no tengo premeditado la escena o incluso el tema. O sea, no tengo un boceto, por así decirlo. Todo comienza a armarse en el mismo acto de pintar. Todo comienza a estructurarse con las capas, con el tiempo, con quitar, con poner, con borrar, volver a voltear el cuadro, volver a rearmarlo. Es como volver a decirlo. Porque vuelvo y te repito lo que decía anteriormente, lo que uno quiere decir en pintura o lo que uno quiere dejar dicho en pintura solamente se puede decir pintando. No tendría yo la forma como decirlo de otra forma, como describir mis pensamientos, describir esos recuerdos. No llegaría tan cerca como llego con el color y los gestos. No sé si me hago entender. Hay cuando uno mira lo que es la historia del arte abstracto y todo, hay un momento que, pues digamos, pasado ese primer momento de las vanguardias del descubrimiento, pues, de la abstracción en sí misma como una forma de expresión supremamente válida, esto se clasifica en unas partes, ¿no? Y, pues, bueno, más allá del suprematismo, pues, de los orígenes del abstracto, surgen dos vertientes que son la abstracción expresionista o el expresionismo abstracto norteamericano, que es el de Pollock y el de Mark Rothko y todos ellos, y surge la abstracción geométrica, que la abstracción geométrica de alguna manera tiene algunos componentes más importantes en artistas venezolanos y en artistas pues, latinoamericanos, argentinos, Julio Leparc, Carlos Cruz Díaz, Soto, etc. Villamizar en Colombia, por supuesto, Edgar Negrete inclusive, que obviamente sostienen pues, que la abstracción es el trabajo, digamos, es la elaboración de un pensamiento concreto, absolutamente racional. Hace muy poco, el año pasado, precisamente, tuvimos una exposición interesantísima de volver a mirar la obra de los artistas que en 1990 Negrete había reunido en su galería en lo que fue pues, el famoso año de los concretos, que es la revisión más completa que se hizo de arte abstracto en Colombia en la década de los 90. Aunque no, pues, faltaron nombres muy interesantes como Carlos Salas y otros en esa muestra, pero era en ese momento el panorama muy, muy completo. Bueno, pues mirando esto, buena parte de esa abstracción pues se basaba en ese par de conceptos del expresionismo abstracto y la abstracción geométrica. Pero hay otra línea, una línea que se encuentra en los textos de Marta Traba, que se encuentra en los textos de Meneghetti, creo que se llamaba el uruguayo, que escribía en los años 60 en Colombia, y tantos otros que trataban de entender qué era lo que pasaba con el origen de la abstracción en Colombia, con las obras de Aníbal Gil, de Armando Villegas y de los precursores de la abstracción, y entonces los reúnen en algo que termina llamándose la abstracción lírica. Entonces, en la abstracción lírica se refieren a la obra abstracta de un Luciano Jaramillo, se refieren a la obra abstracta de Juan Antonio Rodas, se refieren a la obra abstracta de Mansur. Y a mí me parece, lo hemos hablado en diferentes oportunidades, y aquí lo pongo público, que tu obra de alguna manera se separa precisamente de estas dos líneas clásicas, expresión abstracto y abstracción geométrica, y recoge un poco de lo que en América Latina se entendió como abstracción lírica y que es, digamos, un componente muy importante dentro de la historia de la abstracción hispanoamericana, porque yo estoy en México en este momento y aquí en México también hay algunos elementos de los 70, 60 al 90 que trabajan este tipo de abstracción. Entonces, yo siento que tú vas un poco por ahí, una abstracción donde el grafismo termina dándonos a entender que hubiera un dibujo debajo, que hubiera una caligrafía que nos revela formas. O sea,
hay unos trazos que en nuestra mente nos ponen a pensar en objetos, en montañas, en floreros, en figuras, en situaciones, en paisajes urbanos, etcétera, pero que seguramente es producto pues, de todo este trabajo. Eso, ¿En qué momento, mi querido Douglas, y aquí un poco la pregunta, pidiendo la figuración y todo esto, cuando te asumes abstracto, ¿a qué hora surge ese canal de comunicación con la abstracción lírica? ¿Cómo es ese matrimonio que terminas haciendo y esa recuperación, digamos, visual, estética de ese momento pictórico? Mira, Darío, para responderte tendría que regresarme a mi proceso, ¿no? Como te conté y como, bueno, lo he contado en muchas entrevistas, el inicio de mi carrera fue arte figurativo, como casi todos, y me valía de una cámara, yo salía a fotografiar y llegaba a mi taller con cantidades de imágenes, de fotos, que luego iba colocando uno de cada foto, colocaba algo y armaba yo mis composiciones al desgaire, ¿no? Eso sí tenía libertad en eso. Pero las formas, el caballo o la montaña o el río, terminaban limitando todo el color que yo quería colocar encima de eso, porque yo usaba las imágenes simplemente para hacer como un esqueleto, como especie de composiciones. Y ahí comienza mi choque con ese trabajo, porque al final yo no quedaba del todo satisfecho, no quedaba contento, había algo en mí que seguía quedando sin sentido, esa pintura. Y mira que comienzan a desaparecer las formas, ya dejé de usar la fotografía y comienzo más bien a valerme de las imágenes que tenía en mí. Y entiendo entonces que la pintura es algo que viene de adentro hacia afuera. En ese momento entiendo que la pintura que yo estoy buscando no está allá, no está en el paisaje que yo salía a fotografiar, no está en el paisaje que yo salía a dibujar, sino que ese paisaje venía muy dentro de mí y estaba con mi recuerdo y con mi vivencia. Y comienzo solamente a usar los elementos que tenía en la paleta, el color, carboncillo, y comienzo así a contar una historia más personal, ¿no? más íntima, por así decirlo. Tú sabes que yo no soy un artista de escuela, por así decirlo, aunque he ido a escuela, estuve en escuela, mi proceso es más autodidacta o empírico. Y en ese sentido, me encuentro con los pintores que tú narras ahorita, me encuentro con toda esta gama de artistas de los años 60, 70, donde está Obregón, donde está Rufino Tamayo, Armando Villegas, como lo contaba, Juan Antonio Roda, y comienzo a estudiar los artistas y a ver los artistas que yo tengo acá en Colombia y a los que tengo acceso. Comienzo a sentir que tal vez es por ahí, porque es lo más cercano que tengo a la pintura que yo quiero hacer, y comienzo a estudiarlo, claro que sí, y aceptar sus influencias y su forma de construir ese discurso. Pero no es fácil, porque no quieres caer en que tu pintura sea como que esté halagando siempre a otros artistas. Y ir consiguiendo ese discurso y esa forma de dejar dicho ahí en el cuadro, eso personal que tú tienes, también requiere tiempo, ¿no? Y disciplina y rigor. Yo recuerdo, Darío, te cuento esto acá y le cuento a los que nos ven, por allá como en el 2008, 2007, ya creo que llevaba viviendo en Bogotá unos 8 años, entró como... Parece que se nos fue momentáneamente Douglas. Darío, ¿me escuchas? Sí, sigue. Darío. Sí, sigue. Si me escuchas, sigue, por favor.
Darío, ¿me escuchas? Te escuchamos todos. ¿Me escuchas tú? Bueno, te estaba contando una historia, qué pena, cosas que pasan acá con esto, entre una llamada, ¿no? Las cosas pasan. Te contaba una historia de que uno como pintor, hay un momento, no sé, hay un momento en la vida, si podemos seguir viendo los cuadros, que uno dice, bueno, ya estoy en esto, estoy pintando esto, ¿y qué quiero hacer? ¿Y de aquí en adelante qué? ¿Y ahora qué? Y en ese ahora qué me encontré yo en el 2008, ¿no? Recuerdo que me fui a visitar museos de Estados Unidos, andaba como loco entrando a un museo y a otro, buscando el qué quería hacer, porque siempre sentí que mi pintura no, aunque no era esa abstracción geométrica como cuenta, y tampoco era la lírica, de repente sí se me atraviesan siempre todos estos ¿escuchas? Sigue, sigue. ¿Sí me escuchas, Darío? Sí, 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 perfecto. Bueno, y comienzo a dar vueltas y por allá en el Molá, en Los Ángeles, me encuentro con una exposición increíble de artistas latinoamericanos, imagínate, donde estaban casi todos estos monstruos reunidos, Obregón, Silo, todos los que yo he admirado siempre. Digo, ¿qué carajo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que regresarme a Colombia, montar mi taller nuevamente y comenzar a pintar lo que yo tengo. A comenzar a pintar el Caribe, la costa, mi Guajira, Latinoamérica en pleno. Y en eso estoy. ¿Ves? Es como descubrir un camino. Pero siempre mi pintura ha estado navegando entre lo orgánico, que se puede ver fácilmente los follajes, las hojas, los ríos, las montañas, y por esa cercanía con la escultura, a veces se entran a la pintura todas construcciones de corte geométrico, por momentos. Fausto Paneso, en uno de los libros en los que he participado contigo, creo que te ha hecho un par, no estoy seguro. Pues, recuerdo uno especialmente donde habla de que estas obras, de alguna manera, eres un intérprete, digamos, de la modernidad y de la contemporaneidad del paisaje americano. Insiste mucho en el paisaje americano. Cuando tuviste la exposición en el Museo del Pueblo de Guanajuato, que eran, no sé, una treintena de obras, había sin embargo unas obras que el paisaje se tornaba, podríamos decir, un poco gris, un poco oscuro, y, y pues pareciera intuir que no solo estaba el paisaje, sino que también estaba un poco la esencia de lo que nosotros hemos vivido, que es un tema de violencia y de muerte, ¿no? Hay, de alguna manera, en algunas de estas obras, lo percibo así, de todas maneras, una melancolía con esas situaciones, ¿no? No precisamente una queja, sino un recuerdo oculto, ¿no? Un algo que no se quisiera narrar. Bueno, por ejemplo, ese negro que vemos allá al fondo. Ese es el cuadro, el que estás teniendo como en la memoria, creo que te estás refiriendo a Sí. este cuadro en particular. Ajá. Sí. De esas tumbas, ajá. Es que mira que la pintura tiene eso. Y más la pintura que yo busco dentro de mí. Porque como lo decía anteriormente, siento que la pintura está dentro y hay que sacarla. Y lo que uno tiene que decir como pintor está dentro. Yo tengo, por ser de donde soy, tal vez, por venir de donde vengo, tengo toda esa cosa de la nostalgia, del presentimiento, todo ese cercanía con los sueños. Este cuadro en particular
Y aunque la gente, y me relacionen mucho con el color, y que pongo rojos y amarillos, pero yo siento que soy más colorista cuando me meto en estos ejercicios y en estos cuadros, donde, y no son cuadros tristes, la verdad, pero sí tienen una carga muy nostálgica. Este cuadro es del 2018, que se llama, este es el ocaso, se llama Sol de Ocaso, y comienzo a describir y a narrar en ese cuadro situaciones muy personales, por así decirlo, ¿no? Que están ligados con ese recuerdo de allá de La Guajira y con situaciones. Pero en el camino me cruzo con el recorrido de Jesucristo al Gólgota, y comienzo a imaginar las tres cruces y el atardecer, y es una narrativa y de cómo se oscureció el cielo. Pero ese soy yo cuando estoy pintando, yo solitario frente a mi lienzo y con los colores. Soy yo jugando con la memoria y con las palabras. Y soy yo describiendo, aparentemente. Y todo eso casi que voy pensando y voy jugando, y me viene a la memoria más mis nostalgias. Mira qué mágica es la pintura, que todo eso casi que por arte de magia o inconsciente va quedando. Entonces en este cuadro, y lo tengo muy presente, jugaba con todos esos pensamientos. Y casi que yo me sentía uno más que cargaba la cruz. Y me imaginaba esto que te decía, y ahí están las montañas. Es un cuadro muy figurativo para mí. Y están, mira, las tres cruces está el sol, un sol, un sol de ocaso, un sol de tarde, un cielo gris, en fin. Ese es este cuadro, yo creo que de este cuadro era que hablabas. Sí, sí. Sin embargo, en esos colores de los que hablas, que sin duda es una característica y que obviamente al dar una mirada rápida pareciera que fueran pues basados en los primarios de la María Azul y Rojo. Pasa como con el blanco y el negro, que lo interesante no es ni el blanco ni el negro, sino todo lo que pasa entre ellos dos, ¿no? Todos los grises. Y yo veo en la Sí. pintura un poco eso, ¿no? O sea, si hay un cuadro que podríamos definirlo como rojo, como ese que está enfocando la cámara, pero lo interesante no es el rojo en sí mismo, sino todo lo que pasa adentro, ¿no? Cómo terminan habiendo los terracotas, los violetas, los amarillos, los colores subordinados, justaposición de colores, de complementarios, en fin, ¿no? Colores primos, que todo un juego del manejo de las teorías de color, que tú dices que eso es muy intuitivo, ¿no? Que eso es casi con investigación personal, ¿no? Sí, a la larga el color sí se va volviendo muy personal, como los gestos. Son como ademanes, ¿no? Que uno en el camino va haciendo propio y va haciendo muy personales, como muy el ADN del pintor. Y ves que inconscientemente hasta se repiten se mimetizan, se esconden, vuelven y salen. Entonces se va volviendo casi como que una narrativa muy personal de un paisaje interior casi. Sí, bueno, es una visión eminentemente moderna, y no lo digo como crítica, porque la modernidad, parte de la característica era que los artistas intentaban buscar un lenguaje y a la vez construir, podríamos decir, un sello propio, y rescataban la pintura por la pintura misma. Buena parte del movimiento abstracto del siglo XX fue ese elemento de la pintura por la pintura misma, que creo que es lo que conserva algo de validez y parte de lo que se requiere del texto de Serrano de tu trabajo, ¿no? De cómo sigue teniendo validez la pintura en la medida en que se haga con ese coraje y con esa potencia que se ve en tus cuadros, ¿no?
Sí, yo a veces reflexiono mucho sobre eso, y es que la pintura, sea como sea, digamos figurativa o abstracta, la pintura a la larga y es única. De tal manera que si yo no tuviera esta forma y me dedicaría a hacer hojas, y tú solo hago hojas, pero las hago en pintura y con los recursos de la pintura, con los recursos válidos que da la pintura. Esas hojas yo creo que lograrían también comunicar, porque es que la función de la pintura es eso, dejar dicho, comunicar, decir las cosas que se tienen que decir con pintura. Y a veces reflexiono, pienso mucho sobre eso, que no sé si es tanto el modelo o si es tanto el paisaje, sino cómo usas eso como recurso para decir lo que tú tienes que decir. Y pienso mucho en eso, Darío, porque uno como artista o como pintor, estos son pensamientos míos en soledad en mi taller, rodeado de mis cuadros, tal vez así como estoy ahora en esta gran sala. Yo digo, además, o primero, o antes de los colores y del lienzo en blanco, ¿qué tengo que tener yo como pintor? Y he llegado a la conclusión, y esto es una cosa muy personal, que el pintor lo que tiene que tener, o el artista, lo que tiene que tener antes de esos materiales y de todo ese recurso que se va a valer para hacer lo que tiene que hacer, es un discurso interno, es un algo que decir, es un algo que comunicar, es un algo que tiene que dejar dicho. El artista, o sea, el que se mete en esto, tiene que tener, porque la gente a veces anda como buscando, yo a veces veo como un estilo, o estoy buscando como un cuento. Lo que tienes que tener adentro es algo que decir, algo que contar. Y si lo vas a contar en pintura, y la pintura es una sola, y en ese sentido sí es universal. Uno va a un museo, vas a Nueva York, vas aquí al Museo Nacional de Bogotá, y miras todas esas pinturas, y de pronto vas a Europa y te encuentras en cualquier museo europeo y ves pintura. Yo digo, el recurso, los materiales son diferentes, los tiempos son diferentes, pero la forma en la que quiere este artista dejar dicho casi siempre es la misma, y es la misma de visceral, de convencida, de contundente. Y no estoy hablando de la técnica. ¿Sí me entiendes, Darío? Te entiendo y pienso que lo enlazas muy bien y de alguna manera relacionas muy bien ese texto que te escribía Serrano, ¿no? Está claro que, como dice el texto, y voy a citar aquí un pedazo, la obra de Douglas Mendoza no necesita castigarse con largos textos que le expliquen, como es el caso de una parte del arte contemporáneo. Su trabajo es para mirarse, para sentirse y para disfrutarse, al tiempo que para reflexionar sobre el tan pregonado fin de la pintura, la cual parece resucitar y reinventarse con una terquedad admirable. Cada vez que, como si se tratara de una especie vegetal o de un volcán, se vaticina su extinción. Claramente es una pintura viva, una pintura que nos dice muchas cosas en el lenguaje del sentimiento y de las emociones. Yo espero y aspiro que las personas que puedan ir al museo a ver esta muestra que está abierta al público y que va a estar pues una parte de mayo también, abril y mayo, pues puedan disfrutarla y puedan dejarse llevar por estas sensaciones indelebles del color y de la pintura de Douglas Mendoza. Douglas, me parece estupendo haberte tenido acá. Me gustaría que Harold nos regalara unas tomas un poco de la parte de la sala que no nos ha mostrado, para que aquí en este recorrido que hacemos se puedan apreciar un poco más. Hay momentos en la pintura, en estos coros oscuros, que surgen unos ciertos amarillos, unos ciertos dorados, que parece que fueran incluso hojilla u otros elementos, pero es más producto de la magia del pincel y de la espátula y de la combinación de materiales que ejerce Douglas sobre la superficie pictórica, ¿no? Porque aquí hay
Aquí hay pincel, pero también hay rascados, también se pone como se quita. Es una lucha incesante la que se ve en las pinturas. Es una imagen que seguramente se construyó y deconstruyó muchas veces antes de que decidiera soltarla y ponerla en la exposición. Esta es la obra de Douglas Mendoza, artista guajiro, nacido en 1973, que ha estado en Estados Unidos, ha estado en varios países de Europa, se ha exhibido también en museos aquí en México, en Guanajuato, en Jalapa, etc. Y que hoy la tenemos en el Museo de Arte del Tolima, un digno representante de la pintura actual colombiana y de esa abstracción lírica latinoamericana que él demuestra que está más viva que nunca. Douglas, si quieres dar unas palabras finales para que demos por concluida la inauguración. Darío, gracias por tus palabras, por el apoyo desde siempre. Pues la exposición estará acá, como dices, creo que hasta mayo, entonces quedan todos invitados para que igual estaremos por las redes sociales publicando imágenes para que puedan seguirla, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que se conectaron, a ti, Darío, y feliz con esta muestra. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a los que participaron con nosotros a partir pues del internet, aquí que estuvieron en vivo, y espero que, repito, pues que ojalá la puedan ver y disfrutar, y si no, de todas maneras, de esta manera virtual, se la llevamos a todos. Omaira, entonces te dejo para que cierres y que tengan buena tarde todos. Bueno, gracias maestro Darío, maestro Douglas Mendoza, por este recorrido, por esa maravillosa exposición El color de la memoria. Gracias a ustedes por estar presentes y bueno, recordarles que el día de mañana a las 5 de la tarde por este mismo medio tenemos la inauguración de la exposición Distorsiones de asfixia del artista ibaguereño Nicolás Beltrán. Así que los esperamos mañana puntualmente y recordamos también los horarios de visitas al Museo de Arte del Tolima. Pueden realizarla de martes a domingo de 1:30 a 6 de la tarde. Como decían los maestros, esta exposición del color de la memoria va a estar disponible hasta la primera semana de mayo. Les invito también a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web www.museoartedeltolima.com. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Hasta pronto.